Hola y bienvenidos de nuevo a Hablar Patata. Hoy vamos a ver los verbos irregulares, los unregelmäßige Verben en alemán. Antes de que vamos a ver los verbos irregulares, vamos a repasar rapidito la conjugación de los verbos regulares que vimos en el video pasado, ¿sí? Vamos a repasar los pronombres y la terminación de los verbos, ¿ok? La primera persona singular sería ich, yo, y la terminación del verbo sería e. La segunda persona singular sería tú, y la terminación sería st. La tercera persona singular sería er, sie, es. Sería él, ella y bueno, es no tiene un buen equivalente, pero más adelante vemos algunos ejemplos. Y la terminación sería te. Tenemos la primera persona plural, que sería wir, y la terminación del verbo sería en. Tenemos la segunda persona plural, ihr, que puede ser ustedes o vosotros, depende un poco del país en que tú vives. Y la terminación del verbo sería te. Y tenemos, disculpan, estaba un poco distraída. Yo vivo en una terraza y los dueños acaban de decidir que van a arreglar ahora mismo la terraza, entonces se escucha. Pero bueno, estábamos en la tercera persona plural que termina en, el verbo termina en en. Pero creo que la última vez no expliqué suficientemente bien ese pronombre. Sie puede ser ellos o ellas y puede ser usted o ustedes, ¿ok? De una manera muy respetuosa. Entonces, yo puedo hablar de ellos, de ellas, yo puedo hablar con una persona o con dos o varias personas de una manera muy respetuosa y siempre voy a tener la misma conjugación del verbo que termina en en. Pero como ya también dije la última vez, siempre tenemos un contexto social y siempre vamos a saber de qué estamos hablando. Pero cuando, por ejemplo, estamos escribiendo, cuando hacemos ejercicios en el libro, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta cuando se ve que tiene una mayúscula, ahí estamos hablando de la forma más respetuosa. Pero cuando cuando el pronombre es al inicio de la frase, pues ahí puede ser cualquiera de las cuatro versiones, porque al inicio de las frases en alemán siempre tenemos una mayúscula. Pero no se preocupen, en la vida real siempre tenemos un contexto social, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo especial de los verbos irregulares? Los verbos irregulares tienen un cambio en el vocal. Acá tengo varios verbos, ¿sí? Y ese cambio del vocal se ve en el, bueno, yo digo núcleo o en la raíz del verbo, que sería lo que tenemos cuando quitamos la en. Acá ya tengo una pista. Esto es el vocal y los verbos irregulares tienen un cambio en la segunda y tercera persona singular, porque allá tienen un cambio del vocal, ¿ok? Pero vamos a verlo con más detalles, ¿ok? Bueno, ya se dan cuenta que vamos a ver muchos nuevos verbos hoy. Pero tranqui, yo una vez intenté aprender árabe y en el primer semestre vimos apenas 8 o 10 verbos. Entonces pueden estar felices que están aprendiendo alemán, porque acá van a avanzar mucho más rápido que yo con el árabe, ¿sí? Bueno, entonces vamos a traducir rápidamente los verbos que vemos acá. Esto acá, fahren, es conducir, o también lo usamos en el contexto de montar bici, por ejemplo, o sí, montarse al bus, por ejemplo. Laufen es muy, no es muy específico, ¿sí? Laufen puede ser caminar, puede ser pasear y puede ser trotar. Lo entendemos más que todo por el contexto. Sprechen es hablar, por ejemplo, hablar un idioma. Sehen sería ver. Y nehmen sería coger o tomar algo. Bueno,
Ahora vamos a ver la conjugación de los verbos irregulares. Ya les marqué la terminación. No es nada nuevo, ya lo vimos cuando estábamos hablando de los verbos regulares. La conjugación sigue el mismo patrón cuando estamos hablando de las terminaciones. Pero como ya les dije, los verbos irregulares tienen un cambio del vocal. Acá también les coloqué algunas palabras para que tengan los verbos en un contexto de una frase, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, mit dem Bus, con el bus. Y si yo digo, ich fahre mit dem Bus, quiere decir que me monto en bus o yo cojo el bus, ¿sí? Y acá, pues, sería el mismo significado, pero en alemán tenemos diferentes maneras de decirlo, ¿sí? Y bueno, esa gramática acá, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos im Park, ¿sí? Yo troto en el parque, por ejemplo. Acá tenemos Französisch, francés, und Arabisch. Ich spreche Französisch und Arabisch. Yo hablo francés y árabe, por ejemplo. Ich sehe dich. Yo te veo. Por ejemplo, no sé, están hablando por teléfono y se buscan en un lugar y dicen como, ich sehe dich. Ya te veo, ¿sí? Y acá tenemos nehmen, que es coger o tomar algo, pero también lo usamos en el contexto que yo cojo el bus. ¿Sí? Entonces, esas palabras acá o esas frases tienen el mismo significado, pero lo podemos decir de diferentes maneras. Bueno, ahora vamos a conjugar el primer verbo, ¿ok? Eso es el vocal que va a cambiar en la segunda y la tercera persona singular. Entonces, acá tengo ich fahre. Acá escuchamos la R, ¿sí? La R, ¿sí? Ich fahre. Pero acá no. Lo voy a explicar más adelante, pero por ahora vamos a recordar que acá suena como una A. Entonces acá tendría ich fahre, du fährst. Y sie, es fährt. Wir fahren, ihr fahrt und sie fahren mit dem Bus. Bueno, acá tenemos el diftong de au que se vuelve oi. Entonces, acá tendríamos ich laufe. Pero acá sería du läufst. Y sie, es läuft. Wir laufen, ihr lauft und sie laufen im Park. Bueno, acá tenemos el verbo sprechen, que tiene algunas particularidades en la pronunciación. Esa combinación de SP suena como sp. Y la R acá sí viene de la garganta. Spr, spr. Y SSH es como una J muy suave. Entonces aquí tengo sprechen. ¿Ok? Bueno, vamos a conjugar una vez ese verbo y vamos a intentar de pronunciarlo. ¿Ok? Yo tendría ich spreche. Du sprichst. Sie, es spricht. Wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen Französisch und Arabisch. Sehen, ver. Acá tenemos la E que se vuelve una IE. ¿Ok? Esa S es muy suave. Zzz. ¿Ok? Acá entonces tendríamos ich sehe,
Du siehst. Ese vocal es muy largo y la E no se escucha. Esas dos alargan la E. Du siehst. Er, sie, es sieht. Wir sehen, ihr seht und sie sehen dich. Y tenemos el verbo nehmen, coger o tomar. Esa E acá está seguida por una H, entonces está alargada, nehme. Y bueno, ese verbo no cabe en ninguna de esas categorías, ¿sí? Pero sí es un verbo irregular y cambia el vocal en la segunda y tercera persona singular. Entonces, acá tendría ich nehme, pero para tú sería du nimmst. Ese vocal acá está cortico. Tenemos dos consonantes después, entonces esto corta el sonido del vocal, ¿ok? Du nimmst, er, sie, es nimmt. Wir nehmen, ihr nehmt und sie nehmen den Bus. Bueno, eso ya fueron demasiados verbos, ¿no? Pero vamos a ver 3 verbos más que también son irregulares y son súper importantes, ¿ok? Acá tenemos 3 otros verbos irregulares que no caben en ninguna de las categorías que hemos visto. Esto acá es wissen. Wissen quiere decir saber. Pero este verbo requiere una gramática, una sintaxis más compleja. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora podríamos imaginar frases como lo sé o no lo sé. Entonces sería ich weiß es o ich weiß es nicht. Vamos a ver la conjugación, que es muy particular. Para ich sería weiß. Esa letra ya la hemos visto, es como una S y en alemán esa letra se llama SZ. Se pronuncia igual como las dos S, pero esa letra la escribimos cuando tenemos un diftong, o sea, 2 vocales enseguidos o un vocal alargado. Y los 2 S las usamos cuando tenemos un vocal corto, acá tenemos wissen y acá tenemos ich weiß. Para du sería du weißt, y eso también es un poco particular, porque este es un verbo que termina en S, en un sonido de S cuando quitamos la terminación de EN, y cuando eso pasa, acá para la segunda persona singular, no vamos a añadir ST, sino solamente una T. Acá, y eso es muy particular, tenemos otra vez weiß. Entonces, la primera y la tercera persona singular tienen la conjugación idéntica, pero obviamente siempre tenemos un contexto. Acá, esto ya es como los verbos regulares, entonces acá tendríamos wir wissen, ihr wisst und sie wissen. ¿Ok? Yo sé, tú sabes, él o ella lo sabe, nosotros sabemos, ustedes o vosotros saben, y ellos o ellas, o ustedes saben. ¿Sí? Y la pronunciación sería ich weiß, du weißt, er, sie, es weiß, wir wissen, ihr wisst und sie wissen. Acá tenemos el verbo haben, que sería tener en español. Y la conjugación en el singular es bastante irregular, pero acá ya sería la conjugación regular. Entonces, acá sería para ich habe. Para du ya sería du hast. Acá tenemos er, sie, es hat. Wir
Wir haben. Ihr habt. Und sie haben. ¿Ok? Y acá tenemos el verbo sein, que es el infinitiv para el verbo en español de ser o estar. Y entonces ya se están dando cuenta porque este verbo a nosotros nos cuesta mucho. Siempre nos confundimos cuando empezamos a aprender español entre ser o estar. En alemán yo puedo fácilmente decir que yo soy en la cocina, no hay ningún problema. Pero en español no. Entonces esto va a ser un poco más fácil para ustedes porque ustedes solamente tienen que aprender un verbo. Entonces, la conjugación sería así. Ich bin, du bist, sie, es ist. Wir sind, ihr seid und sie sind. Vamos a repasarlo rapidito, ¿vale? Acá tenemos ich habe, du hast, hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. Ich bin, du bist, ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. Esa combinación acá suena como I, ¿ok? Se escribe EI, pero se pronuncia como I, ¿vale? No siempre, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Bueno, esto ya fueron demasiadas informaciones, ¿cierto? Hasta yo estoy agotada. Y acá hace un calor. Pero bueno, igual te voy a poner otros verbos que también caben en esas categorías que hemos visto hoy y tú puedes practicar con esos verbos, ¿sí? Y también, como la última vez, te voy a poner unas imágenes en donde puedes ver esos verbos en un contexto. Y yo te recomiendo, pues, repasar la conjugación con esos verbos y memorizar esas frases que te voy a poner en las imágenes para poder avanzar poco a poco, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Yo te deseo un buen día y nos vemos pronto. El verbo tragen se puede traducir de diferentes maneras, pero básicamente sería como llevar o llevar puesto en español. Entonces podría decir que él lleva a su hijo en sus brazos, o él lleva un paquete, o él lleva puesto una camisa. En alemán la conjugación sería así. Ich trage, du trägst, sie, es trägt, wir tragen, ihr tragt, sie tragen. El verbo saufen, de hecho, es bastante coloquial y seguramente no lo van a encontrar en sus libros de alemán. Por eso lo coloqué entre comillas. Saufen se puede traducir básicamente como consumir una alta cantidad de alcohol, emborracharse. Y si un día llegan a Alemania y están por el centro por el viernes de la noche o el sábado de la noche, seguramente van a encontrar a grupos de jóvenes hablando de esa palabra porque van a consumir mucho alcohol. Para ich sería ich saufe. Du säufst. Sie, es säuft. Wir saufen, ihr sauft und sie saufen. El verbo helfen sería como ayudar en español, pero en alemán tiene otra gramática que vamos a ver más adelante. La conjugación sería así. Ich helfe, du hilfst, sie, es hilft, wir helfen, ihr helft und sie helfen. Y lo mismo para el verbo geben, que también requiere una cierta gramática. La conjugación sería así. Ich gebe, du gibst, sie, es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. El verbo lesen sería leer en español. Y como pueden ver, termina en S si quitamos la EN. Eso quiere decir que
En la segunda persona singular no vamos a añadir otra S y T, sino solamente una T. La conjugación entonces sería así. Ich lese, du liest, sie, es liest. O sea que la segunda y la tercera persona singular en este caso se conjugan idénticamente. Wir lesen, ihr lest, sie lesen.